Pablo a los colosenses. Para algunos es bien extraño este nombre, Colosenses. Para otros espero que no. Pero para el que es extraño, bueno, les animo a que estudien con nosotros la Biblia. Colosenses capítulo 2, versículo, vamos a estar leyendo del versículo 8 en adelante. Y vamos a desarrollarlo hasta el versículo 15. Muy bien, versículo 15. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Si usted ve que hay alguien que tenga alguna complicación con buscar en la Biblia, no mire como el ladito y diga, oye, ese hermanito no sabe dónde queda Colosenses. No, dígale, venga, le digo dónde queda Colosenses. Venga, le explico. Eso. Explíquele, dígale, mire, Colosenses queda aquí, ¿no? Queda antes de Filemón, Timoteo, y después de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, y después viene Colosenses, para después desembocar en primera y segunda Tesalonicenses. Dígale, ayúdele ahí. Muy bien. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dijeron amén. Mirad, dice el apóstol Pablo, les voy desarrollando quién es su autor mientras voy enseñando. Mirad, dice el apóstol Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita? En Cristo. Muy bien, voy preguntando, porque ya se leemos. Ahora, deidad, sí, para el que me está preguntando deidad aquí, que me mire, ¿qué significa deidad? Deidad significa divino y humano. Amén. En él habita lo divino y lo humano. ¿En quién? En Cristo. Entonces podemos decir que Cristo era humano, pero sin. Yo aquí pregunto, aquí ustedes vienen y yo pregunto, ¿claros? O sea, si dice divino, ¿no? Y estamos hablando de la divinidad de Cristo, estamos diciendo que Él sí era humano, pero sin pecado. Eso es deidad de Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, en Él habita, como dice el texto, escuche lo que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto quiere decir que siendo hombre, en Él habita completamente la santidad, la divinidad. O sea, un ser humano sin. Muy bien, síganme porque estoy tratando de contextualizar mientras voy dando algunos significados. Y vosotros estáis completos en él. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Me va a dar algo. Señor, ayúdame. Esta congregación quiere que yo parta ya. Sí, seguro. Pero yo los perdono. Ahora harían bien en que yo partiera porque tendría mi cita contigo, Señor. Una vez más. No se vayan a ir de la iglesia. No, tranquila, no se vaya. No, ya le explico, no se vaya a ir. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Muy bien. ¿A quiénes? Porque empezamos con la carta del apóstol Pablo. ¿A quién? A los colosenses, ¿sí o no? La carta tiene un autor, destinatario y mensaje. Y el destinatario en este caso son ¿quiénes? O me dice o bajo. ¿Quiénes? Los colosenses. Muy bien. Los colosenses. Y les está dirigiendo el mensaje ¿a quiénes? A los colosenses. Y le está diciendo a los colosenses, ¿no? Que es una ¿qué? Iglesia, que son hermanos de él. Le está diciendo y vosotros, o sea, ¿quiénes? La iglesia. Estáis completos en él. ¿En quién? En Cristo. No pierdan de eso. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, ¿quién es él? Muy bien. También fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Hoy tan escueleros en esta iglesia. Bueno, aquí enseñamos así. Y vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya explicaremos. Sepultados con él en el bautismo. ¿Quién es él?
Muy bien. En el cual fuisteis también resucitados con él. ¿Quién es él? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, ¿quiénes son vosotros? La iglesia. O sea, ¿quiénes? Y en este caso, ¿quiénes? Nosotros. Y en este caso, ¿quién? Ah, muy bien. Ah, vamos bien. Ya. Muy bien. No se afane el nuevo, tranquilo, porque alguno estará nuevo. ¿Quién nos acompaña por primera vez? Ah, muy bien, bienvenidos. Algunos estarán pensando, uy, aquí esta pobre gente responde amenazada. No, es que o responden o qué, o responden. Muy bien. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Quién es él? Cristo. Perdonándoos todos los pecados. ¿A quiénes les perdonó? ¿A quién? A mí. Muy bien. O sea, ¿a quiénes les perdonó? A nosotros. ¿A quién? A mí. Bueno, aquí alguien está diciendo menos mal que fue a ellos porque yo sin pecado. Bueno, se le vale, sin pecado el que está aquí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué había en contra de la iglesia? ¿Un acta de qué? ¿Y qué hace Cristo? Uy, pero hay mucho teólogo hoy. Qué bueno, qué bueno. ¿La qué? La anula. Que nos era contraria. ¿Cómo era esa acta de decretos? Contraria. Quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz. Señor, te damos gracias y te bendecimos y esperamos, Señor, que tu palabra que es enseñada y predicada a Dios no solamente atraviese nuestro corazón, sino que more en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Gracias, Señor, y que sea la presencia de tu Espíritu Santo tocando cada corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amados santos, hoy quiero tocar el tema más que suficiente. Se llama así. Y está enfocado en la persona ¿de quién? De acuerdo a lo que leímos. De acuerdo a lo que leímos, ¿en quién estaría enfocado el mensaje hoy? ¿En quién? En Cristo. Dice en Él, en Él, en Él, en Él, en Cristo. Cristo revelado desde el Génesis hasta Apocalipsis. Cristo el Aleph Tav, el Alfa y Omega. Aleph Tav, primera letra del alfabeto hebreo, última letra del alfabeto hebreo. Y Alfa y Omega, primera letra alfa del griego y Omega, última del griego. ¿Por qué les menciono esto? Porque la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Amén. Y dice principio y fin. ¿Quién? Cristo. Siempre a partir de este momento tenga en su mente, en su corazón, y que de su boca salga la palabra otra vez. Me gustaría, hermano, que usted separara, los animara, y el que no, usted lo sacara de la iglesia, el que no dice. ¿Me puede ayudar ahorita después de esta? Si no, entonces yo le... La palabra Cristo. Hermanos, ¿quién otro podrá ser más adorado, venerado, alabado, sino la persona de Cristo? Y vamos a ver por qué. Ahora bien, déjeme hacer por favor una premisa introductoria. ¿Qué estaba pasando en Colosas? Resulta que en Colosas se habían infiltrado algunas herejías, o sea, todo lo contrario a lo que era la sana doctrina. Dentro de las herejías estaban desvirtuando a la persona de Cristo como deidad, o sea, como santo, santo, santo. Decían, no, Él es humano, y como es humano es con pecado. Se había infiltrado, ciertamente. Se había infiltrado otra de las herejías, que era el espíritu es bueno, pero la carne es mala. Entonces comamos y bebamos que mañana se la saben. Entonces ellos decían, con el cuerpo podemos hacer lo que quiera. Desde que hagamos mercados, subamos a Monserrate con frijoles en los zapatos, nos flagelemos, no importa. ¿Sí? Hagamos con el cuerpo lo que queramos. Al final estoy cumpliendo, como dirían en el romanismo, el que peca y reza. Pero qué teólogos, se la saben.
Bueno, ahí vamos. Le está diciendo el uno al otro, cállese, hermano. Dentro de las doctrinas básicas fundamentales del cristianismo que se debe enseñar es la persona de, se llama la doctrina de la cristología, donde también de alguna manera, si decimos ser cristianos, tendríamos que ir a las demás doctrinas. Ustedes y yo tenemos que aprender las doctrinas básicas fundamentales. Doctrina básica de la palabra de Dios, que es bibliología. Doctrina de Dios Padre, que es teología propia. De Dios Hijo, en este caso Cristo, que se llama cristología. Doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Doctrina del hombre, antropología. Doctrina del pecado, amartiología. Doctrina de la salvación, soteriología. ¿Quién estudió conmigo aquí soteriología? Doctrina de la salvación, ¿no? Linda, ¿no? Tremenda, tremenda. Muy bien. Doctrina de los ángeles, ¿no? Que tiene que ver con todos los ángeles, pero no para que usted los adore, porque, escuche, les digo lo siguiente, en Colosas la otra de las herejías era que resultaron adorando ángeles. O sea, desplazaron a Cristo, desplazaron a Dios y resultaron adorando ángeles. Y la otra doctrina es la doctrina de la eclesiología, que tiene que ver con la iglesia, y la otra doctrina, ¿no?, que tiene que ver con las cosas que han de suceder después de estas. ¿Cómo se llama esa doctrina? O me responde o aquí pasa algo. ¿Cómo? Escatología. Y el marido me mira así como, escatología. No, lo digo es para que nos enseñen. No. Escatología. Las cosas que han de suceder después de estas. La primera parte compuesta por la revelación de Cristo, capítulo 1. La segunda parte compuesta por el mensaje de Dios a las iglesias a través de Jesucristo, capítulo 2. No, señora, 2 al 3. Y del 4 en adelante el capítulo 22. Las cosas que han de suceder después de estas, que es el propósito de Apocalipsis. Muy bien. Entonces, una de las doctrinas básicas que nosotros tenemos que tener muy claras es la que hoy intentaré exponer, que bueno, en 3 horas es difícil exponer. 3 horas. Que en 1 hora realmente es muy complejo exponer, cuando cristología la enseñamos en 7 meses o en 6 meses, ¿no? Soteriología 6 meses. Sí, ok. Pero bueno, vamos a tratar de comprender cristología. Cristología no es nada más ni nada menos que la persona de Cristo. Cristo como el centro de la palabra. Cristo como principio y fin de la creación. Entonces, en aquella época, Pablo se ve obligado a escribir esta carta para combatir los errores que muy seguramente estaba cometiendo la iglesia y mostrar a los creyentes, ¿no?, que todas las respuestas están en Cristo. Y no solamente que para que hallaran respuestas, sino para que la necesidad de ellos como iglesia, de cada uno de los miembros, fuese una necesidad únicamente por Cristo. Ellos de alguna manera exponían todas sus tesis: el espíritu es bueno, la materia es mala. Cumplían con ciertos requisitos, con ciertas obras para ser salvos. Los ángeles los adoraban. Bueno, cayeron en un poco de errores tremendos. Entre otros, cayeron en errores filosóficos y empezaron a filosofar. Y yo creo que hoy no hay nada más perjudicial también que estas nuevas, yo no diría filosofías, sino ideologías, que también han permeado ¿a quién? A la iglesia. Lamentablemente hoy no hay posturas firmes a nivel del pueblo cristiano, y si las hay son muy pocas, muy pocas. Ya escuché por ahí alguno que dice que es pastor, respetablemente, está muy bien, él dice que es pastor, que sí, que el por qué no avalar el aborto en las 3 circunstancias que propone la ley, que por qué no interrupción del embarazo, cuando la dama es violada, cuando el niño viene con defectos, ¿no? Que por qué no proponerlo, por lo menos en esas 2, dice este hombre. La pregunta es, y yo le hago a usted la pregunta: si aborta, ¿la mujer se desviola? Y si el niño nace o viene con algún tipo de defecto, ¿quién eres tú para quitarle la vida? No, que es que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Perfecto, con su cuerpo, pero no con otra vida. ¿Claros?
¿sí? Y eso no se llama interrupción del embarazo, eso se llama un asesinato. Interrupción, la palabra interrupción tiene otra connotación, es detenimiento de un proceso para volver a empezar. Pregunto, ¿el aborto es detenimiento de la gestación para después volver a empezar? Si no es así, se llama asesinato. ¿Claros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, es mejor explicarlo, ¿no? Esto me genera muchos problemas, les cuento. De verdad, se los digo de corazón. Pero yo tengo que ser claro. Parece ser que entonces, aunque el tema no era de aborto en el tiempo de Colosas, pero sí era un tema de malas instrucciones, de malas enseñanzas, ¿no? Y de alguna forma como poniendo en tela de juicio la eficiencia de Cristo, lo todo suficiente de Cristo. Ellos pensaban de alguna manera que algunas de sus obras los podía llevar a ser salvos. Y no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y esto no de nosotros, sino que viene ¿de quién? De Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Dicho lo anterior, parece ser que ideas como las de Jean-Paul Sartre a este tiempo, voy a traer algunas contemporáneas, estaban minando el corazón de los creyentes para ese tiempo, aunque en ese tiempo tenían sus propios filósofos. Pero voy a ponerle de muestra, iglesia, un par de filósofos para que más o menos ustedes miren en qué estaban ellos y en qué puede estar la sociedad hoy. Entonces, en el caso de Jean-Paul Sartre, dijo en su momento, un ateo, filósofo al que muchos adoran, no sé por qué, pero dijo: todo lo que existe surgió sin razón, continúa viviendo en debilidad y muere por accidente. El hombre carece por completo de sentido. Digo, este sí perdió mucho tiempo, ¿no? Este sí está desocupado, hermanos. Claro, siempre el desvirtuar a Cristo en la vida y a Dios en la vida trae ruindad y miseria humana. Y al sacar a Dios, estos hombres, estos filósofos, al sacar a Dios del panorama de sus vidas, parece ser como si el hombre se estuviera hundiendo en el abismo de la oscuridad y de la desesperación. David Hume, otro filósofo alemán del siglo XVII, lo expresó de esta manera: estoy aterrado y confundido con esta desdichada soledad en la cual he terminado en mi filosofía. O sea, quiso hacer su vida a su, y cuando se dio cuenta a su manera, y cuando se dio cuenta, experimentó la desdicha de la soledad y la ruindad de su filosofía. Hermanos, sacar a Dios de nuestras vidas, sacar a Cristo de nuestras vidas, cuando esto ocurre, se cae en la miseria más grande como seres humanos. Friedrich Nietzsche. Uy, sí, pastor, ese me gusta, es el del calipachanguero. No. Filósofo alemán del siglo XIX, hablaba con desdén en esa época del cristianismo, refiriéndose al cristianismo como, ¿sabe cómo se refería a este hombre? Como la religión de los débiles. O sea, para él débil era ser humilde, sencillo, sensible, generoso. Depender de Dios para él era ser débil. Y Nietzsche desvirtuó el cristianismo por años. Por años desvirtuó el cristianismo, tanto que fue uno de los primeros en proclamar que Dios estaba muerto. Y con todo nunca pudo vivir de manera consecuente con su filosofía. Porque todo lo que él intentaba desarrollar desde su propia filosofía no lo podía llevar a cabo, porque esa filosofía necesitaba de un superhombre. Entonces entendió que sus propias ideas sobrepasaban la capacidad para llevar a cabo esas ideas. Y un día, cuenta un historiador, biógrafo, que este hombre cayó en la más profunda y delirante de las locuras. Y ante la imposibilidad de ver, que se sentía de verdad bastante limitado, ante esa imposibilidad, un día expresó lo siguiente: ay de mí, ayúdame, locura. Y de manera trágica, Nietzsche parece ser que se le concedió eso que él pidió, que su locura le ayudara. Pasó los últimos 11 años de su vida como un demente.
No saques a Dios de tu vida. ¿Hay jóvenes? Uf, uf, uf. Baja la mano, madre, baja la mano. Fue ella la del uf. Joven, no saques a Dios de tu vida. Un día yo lo saqué de mi vida y caí en la más brutal de las ruindades y de las miserias. Y hoy, si estás escuchando este mensaje, la recomendación es: involucra tu vida a la de Cristo. Amén. ¿Cuántos comparten conmigo este pensamiento? ¿Sí o no que si nos hubieran advertido de esta manera, cuántas cosas nos hubiéramos evitado? Uy, aquí un hermano que se coge. Sí, es verdad. No saques a Dios de tu vida. No saques a Dios de tu vida. Prefieren la hechicería blanca, la brujería negra, el indio amazónico, Regina 11, los hermanos llaneros, y se las sabe todas, ¿no, pastor? Hermano, eso se llama ocultismo, brujería, hechicería. ¿Y sabe qué trae eso? Maldición. No conozco el primero que consulte brujería y hechicería, que tenga una buena salud y que no esté hasta aquí del cuello de la miseria y de la ruina en la que vive. No solamente financiera, sino también emocional, porque no sabe para dónde va. Sigamos. Vayamos entonces ciertamente a nuestro texto. Vaya al 8. Voy a ir versículo a versículo como desarrollamos. Dice el apóstol Pablo: mirad que nadie os... El apóstol Pablo, en ese término mirad, del griego blepo, les está diciendo o les está pidiendo a los colosenses: estén atentos, miren sin cesar. ¿Por qué? Porque hay un peligro que se corre. ¿Cuál, Pablo? Todas estas ideologías. Y es lo que se le está diciendo ya a la iglesia. Vean, estén atentos. Son muchas las cosas falsas. Son muchas las cosas que aparentan ser verdad, pero a la verdad son mentira, hermanos. Teología de la prosperidad es una falsedad. Decláralo y recíbelo es una falsedad. Todas estas son expresiones, amados santos, ¿no? de enseñanzas que no corresponden a la Biblia. Pactos. Aquí, ¿quién pactó? No levante su mano. Tranquilícese. Eso no corresponde a la Biblia. A la Biblia corresponde que tú seas generoso y des sí para la iglesia. A la Biblia corresponde que tú seas generoso y des tu diezmo de todo. Está bien. O tu donativo. Está bien. A la Biblia corresponde eso. Dejar de hacerlo pues es negar la escritura. Pero lo otro, hermanos, no corresponde a la Biblia. Por eso Pablo les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, ¿cierto? Y huecas, ¿qué? Sutilezas. Huecas, sutilezas, me fui al término de huecas y de sutilezas. Y me encontré con un significado en griego: apatés. ¿Sabe qué significa el apatés? Engaño, fraude, imperceptible. O sea que va entrando despacito. Y el apóstol Pablo le está recomendando a la iglesia: oiga, cuidado porque está entrando unas filosofías huecas según las tradiciones de ¿quiénes? De los hombres. ¿Para qué? Para desvirtuar ¿a quién? A Cristo. Y aquí vienen dos fuentes de donde provienen esas sutilezas. La primera a la que el apóstol Pablo se refiere es a las tradiciones de los hombres. Y se refiere a aquello que se transmite de persona a persona. Voy a ser respetuoso en este caso. ¿Usted por qué se hizo católico? No, voy a hablar de mí. ¿Por qué yo dije católico? Porque inclusive me enseñaron, ¿no? Y porque yo tenía en mi mente cuando me hablaban: yo soy católico, o sea, soy católico apostólico. ¿Re malo? No. Romano. Yo decía, bueno, católico, y explíqueme apostólico. Y con esa pinta de chiquinquireño, ¿cómo vas a decir que es romano? ¿De dónde acá? Viene de Machetá y me dice usted romano.
¿Sabe por qué? Porque eso nos lo transmitieron de persona a persona. Y nunca nos enseñaron verdaderamente quién era Cristo. Y entonces todo eso se convirtió, dice el apóstol Pablo, esa es la primera. Y todo eso se convirtió en un grave error, hermanos. En un errorzazo, ¿no? El culto a tantas cosas, pues realmente eso se transmitió de familia en familia. De familia en familia. De persona a persona. Le digo, oye, ¿y tú por qué adorador de, por ejemplo, no se me ocurre hoy, ¿cuál es la Virgen de los transportadores que dicen? No, pero en serio, no. ¿Cuál? ¿La de qué? No falta el que cargue su escapulario. La Virgen del Carmen. Y uno le pregunta al transportador, oye, pero está la Virgen María, la Virgen Inmaculada, está, ¿no? ¿Y qué significa Virgen del Carmen? No sé, pero la adoro. Y la verdad yo no sé, pero son muchas las vírgenes, 450 vírgenes, hermano. Qué barbaridad, hermanos. Tremendo, ¿no? Y parecía que el pueblo, la iglesia en Colosas, si no estaba adorando un tema de virgen, eran otras las adoraciones. Y Pablo estaba advirtiendo. Otra de las adoraciones en las que se puede caer, por ejemplo, el amor al dinero. ¿Ustedes no creen que el dinero se pueda convertir en un elemento para idolatrar? ¿El dinero es malo? No. ¿Qué es lo que lo hace malo? El amor al dinero. Muy bien. Entonces, lo primero eran las tradiciones de hombres, ¿no? El simple hecho de que las personas hayan creído en algo, transmitiéndose al pasar de los años, no significa que sea verdad. Muy a menudo ese tipo de tradiciones lo único que hacen es perpetuar un error, mantener en el error, hermanos. Y la segunda, dice el apóstol Pablo, escuche, la primera, las tradiciones. Y la segunda, conforme, ¿me está siguiendo en la lectura? Míreme o no respondo. Bueno, o mira su Biblia o aquí va a pasar. Ah, bueno, bien. Y la segunda, ¿cuál es? Los rudimentos del mundo. Pablo les está diciendo, oiga, no traigan nada de las cosas del mundo a la iglesia. El centro en la iglesia debe ser Jesucristo. El centro en la iglesia debe ser la persona de Jesucristo. No traigan nada más. O sea, no se tiene por qué atraer a las personas con señales, milagros, prodigios, maravillas, que el ciego vea, que el cojo salte. Sí, pero si va para el infierno, ¿qué sentido tiene? Pablo está diciendo, no atraigan a nadie con promesas. No atraigan a nadie. ¿Así usa el mundo para atraer o no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Qué ofrece el mundo? A ver, cuando se trata de, mire, anteriormente yo no sé, mire el mundo, y el mundo va satisfaciendo, hermanos. Anteriormente uno veía una película o ¿cómo era? Sí, una película, no habían series, habían 3 canales, 7, 9 y el 11. No, sigamos, Netflix y todo eso. ¿Ninguno aquí vio el canal 7? ¿En serio? Bueno, era el 7, el 9 y el 11. No había nada más. Y no había nada que ver, realmente. Entonces la gente no se dedicaba ¿a qué? A la televisión. Imagínense que el programa más emocionante que había era Viaje alrededor del mundo con Héctor Mora. Era el más emocionante, hermano. Y la película más agresiva eran Los Magníficos. Será violenta. ¿Sí o no? Pero Los Magníficos los viernes a las 8 de la noche. Y otra era que también era terrible, El hombre nuclear. ¿Nadie vio? La mujer biónica. ¿Cierto? No, era lo máximo, hermanos. Era lo máximo. Pero mire cómo esta sociedad y el mundo se encargó de atraer a la gente. Hoy ya una novela turca, ¿cuántos capítulos dura? Aquí la que está viendo, ¿cómo se llama? Elif. Muy bien, Elif. ¿Cuánto dura esa? La voy ventaneando aquí también. Es mi mamá, pero ¿cuánto dura una novela turca, hermana, los capítulos? No le apriete la mano, tranquilo, ella habla sola. ¿Cuánto dura una novela turca?
¿Quién dijo 4 años? ¿Quién dijo 4 años? 4 años espero que estudie Romanos, Apocalipsis, Génesis. ¿Quién dijo 4 años? ¿Quién dijo para matricularlo ya? Hermano, se me inscribe en escatología los últimos 50 años de su vida. 800 capítulos, una novela turca. En Netflix, la serie más cortica, 3 capítulos. ¿Y en cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo se consumen esos 3 capítulos? ¿Y eso se los clavan de una vez, sí o no? ¿Sí ven? Entonces, y si dicen una serie y la serie dura 50 capítulos y empiezas a ver el primero, ¿ya quieres ver él? Y después, con razón no presenta libros, ya ahí lo ven, véanlo. Ahí lo tienen. Claro. Y Pablo estaba diciendo, oiga, tengan cuidado con los rudimentos de este mundo. ¿Por qué? Porque los rudimentos del mundo, ¿qué? Absorben. Ojalá trajeran. Absorben, hermano. Y por eso es que uno ve la gente, ¿no? Las mujeres con esas 800 capítulos de novela turca, hermano. 84 años y todavía esperando a tener novio. Claro, viendo la novela turca. Viendo la novela turca, hermanos. Ahí tiene. No, hermano. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Oiga, evítense todo eso. Estén atentos conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nada de eso tiene que ver con ¿quién? Con Cristo. Y continúa el versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este es uno de los pasajes. Permítanme por favor, yo no soy, mire, la verdad yo soy el más insuficiente de los predicadores, se los digo de corazón. Y el más limitado, pero bien suficiente. Gusano de guayaba, lombriz de agua puerca, de verdad, hermanos. Bueno, hay una persona en el instituto que me dijo, ay, pastor, no se diga lombriz. Yo lo respeto y lo quiero mucho. Y bueno, gracias a Dios que. Pero yo lo digo es por una razón, porque es que el púlpito se diseñó para exaltar la palabra de Dios, para glorificar a Dios y para honrar el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, para mí este es uno de esos textos o de pasajes bíblicos, ¿cómo les digo? Como un texto de verdad muy bendito, permítame la expresión. Pastor, toda la Biblia, sí, toda la Biblia, pero para mí este texto es de lo bendito que hay en las Escrituras, de lo bendito. Mire lo que dice el 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud y mire lo bendito de este pasaje. Y vosotros estáis completos. ¿Quién es él? Cristo. ¿En quien habita qué? La plenitud de qué? De la deidad. Y nosotros dice, estamos completos en él. ¿Sabe por qué los jóvenes hoy buscan tantas filosofías? Se sienten incompletos. ¿Y sabe por qué están incompletos? Porque sacaron a Dios de su vida. Así fácil. O nunca lo han dejado entrar. ¿Sabe por qué el ser humano se siente incompleto y recurre a filosofías y a todo este tipo de ideologías? Porque está incompleto. Lo que le pasó a Nietzsche, lo que le pasó a Jean-Paul Sartre, lo que le pasó a tantos ateos. Por eso esta es una muy contundente declaración de Pablo cuando dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces Pablo está diciendo, ¿sabe qué? No hay otro como él. Santo, 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 puro el Cordero, Cristo en la roca sobre la cual todos los intentos de negarlo quedan hechos pedazos, hermano. Negar a Cristo es la necedad más, y rechazar a Cristo, hermanos. No hay nada fuera de él. Y estos herejes de la época en Colosas estaban rechazando a Cristo. Y aquí viene entonces, como les decía, en el versículo 10, el pasaje bendito que creo también actúa como la fibra sensible del corazón de Pablo para dirigirse a la iglesia. Y les dice, ¿vosotros estáis completos? Se lo explico. No necesitan filosofías. No necesitan adorar a nadie más, ni a la Virgen del Alcantarillado, ni a San Pedro de Codensa. No se necesita. No, ni a ninguna de las 455 vírgenes que existen, no.
No se necesita realmente que tú creas que vas a ser salvo. ¿Por qué? Por obras. No, no, no. Todo está suficientemente para ser salvos. Todo está en la persona de... Hermano, a eso venimos a la iglesia, ¿no? A escuchar de Cristo. O pasen aquí adelante los que van a pactar para ver si su madre se sana. Eso se llama, hermanos, timar. Y yo no soy un vulgar mercachifle de la fe, eso lo tengo claro. Y ¿saben qué? Yo daré cuentas. Y cada uno daremos cuentas. Por si alguno se portó indebidamente hacia el Evangelio. El Evangelio se llama Jesucristo. No hay otro. Amén. No hay otro. Nada más se puede enseñar desde un púlpito, sino salvación, cielo, infierno, Jesucristo, Padre, Espíritu Santo, las doctrinas básicas que les mencioné. Nada más. Nada de hombres. Por eso el apóstol Pablo estaba siendo muy claro. Y viene el apóstol Pablo y dice: vosotros estáis completos. ¿En quién? En Él. ¿Quién se ha sentido aquí incompleto? No, de a de veras. Pastor Armando, la verdad, me quiero ir para México. Aquí todos son angélicos completos. ¿Quién en alguna oportunidad se ha sentido insatisfecho, incompleto, como adolorido, desilusionado, defraudado, frustrado, malherido? Hola, no tengo más, y ninguno levanta la mano. Ninguno. Yo les colaboro. ¿Quién ha experimentado soledad? Yo le colaboro. ¿Usted, pastor? Sí. Yo tengo amigos. Por lo regular lo que hace la gente es señalarnos brutalmente. ¿Quién se ha sentido por momentos triste y ha llorado? ¿Ninguno? No, pues estamos. ¿Quién se ha sentido incompleto, que siente que le falta algo? Pues Pablo está diciendo: vosotros estáis completos en Él. Tan lindo, ¿no? Levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Qué menso. No, ustedes no, yo. Qué menso. Por favor, Dios, perdóname por creer que un día estaba completamente solo y que me habías abandonado, Señor. Cuando tu palabra dice que yo estoy completo en ti. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y cuando usted dice completos, ¿no? Completos, sí, en su divino poder. El apóstol Pedro, no voy a entrar en Pedro, pero después hablamos de Pedro en su segunda carta, la segunda de Pedro, capítulo 3:1. El apóstol Pedro también dice: en su divino poder. O sea, estamos completos en Él, porque en nosotros, aparte de que Él mora en nosotros su divino poder. ¿Sabe quién es? La presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no pecamos y pecamos hasta la saciedad? Porque hemos sido sellados con el Espíritu. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el que nos sostiene, nos sustenta para vivir a la manera de Cristo, porque en nuestras propias fuerzas es imposible. Esto es lo que se tiene que enseñar, hermano. ¿De cuándo acá estas conferencias o predicaciones de que sos un campeón? No, lo que sos es un pecador. Esa es la predicación, hermanos. Todos los creyentes verdaderos estamos completos en Cristo y no necesitamos enseñanza alguna de falsos maestros o de falsos cultos. Aunque cada uno de ustedes y yo tenemos la libertad de escoger entre dos alternativas: seguir la sabiduría humana a la que la iglesia en Colosa quería seguir, o seguir ciertamente a Cristo. Tú escoges. Pero eso sí, no puedes decir una pierna en la derecha. Mejor no menciono esta, no. Una pierna con Cristo y otra en el mundo. No hay términos medios, hermano. O te paras firme y eres de Cristo, o sencillamente te portas como un tibio. Y a los tibios el Señor los vomita de su boca. ¿Claros?
¿Vamos bien? Bueno, muy bien. Entonces, amados santos, Pablo está diciendo, estamos completos. Ahora veamos, completos, Pablo, preguntémosle a Pablo, Pablo, ¿completos de qué, Pablo? Porque leemos el texto, pero muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿pero completos en qué? Y es que ciertamente el apóstol Pablo menciona 3 aspectos claves muy importantes con respecto al estar completos. Punto 1, su salvación es completa. Amén. Vamos con el punto 1. ¿Salvación qué? Completa. Lea el versículo 11 y 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Amén. Bueno, usted dijo amén. De verdad. Cierre la puerta. Cierre la puerta. Usted dijo amén. Pero de verdad, ¿entendió lo que leí? Como dirían los chinos, a lo bien. No seamos ligeros con el evangelio. Por eso la importancia de estar estudiando. No seamos ligeros, hermanos. Por eso la invitación siempre, estudien la palabra de Dios. Saquemos la riqueza de esta perla, porque es hermosa. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, estás completos, pero después en él dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión. Cada niño era circuncidado al 8º día en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Levítico capítulo 12, que era una de las leyes en la época. Y esa era señal de que se le pertenecía a la nación del pacto. Y en la historia de Israel habían existido 2 escuelas de pensamiento con respecto a la circuncisión. La primera que era que sostenía que la circuncisión era suficiente para salvación. O sea, ¿salvación por qué? Por obras. ¿Por qué? Porque ya decía, bueno, yo ya me circuncidé, de aquí en adelante puedo vivir como yo. Ya se circuncidó. Por eso fue que el pueblo cayó y tropezó con tantas malas acciones, como adorar becerros de oro, hablar mal de los profetas, rebelarse, nada de Abiud, en Levítico, si mal no estoy, 10, murmuraron Números 14 y 16 para que usted lo vea. Era un pueblo tremendo, pero como ya se han circuncidado, eso es como el que dice, el que hace la oración de fe, ¿no? Pase adelante y haga la oración de fe, usted ya es salvo, y sale de aquí y se porta como quiere, y cuando se muere entonces la gente, ay, se fue al cielo. ¿Y por qué se fue al cielo? Porque hizo la oración de fe. Sí, pero es que traficó, violó, mató, asesinó. ¿Cuál al cielo? Si la salvación, cuando tú eres salvo, das evidencia de que eres salvo. Amén. Un árbol bueno da fruto, un árbol malo da fruto malo. Punto. Entonces, la otra posición sostenía que la circuncisión era solo una demostración exterior de que el hombre había nacido en pecado y necesitaba ser limpio. Y a esa realmente nos sujetamos porque es la bíblica. Entonces, mire, una paráfrasis. En él también fuisteis circuncidados. El término circuncisión, aquí hagamos una paráfrasis, significa ser librado de impurezas. ¿Ser librado de qué? De impurezas. Entonces aquí tengo que hablar ciertamente de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? ¿Cierto? ¿Toca hablar de la, o no? Toca hablar de la circuncisión. ¿Sí? Otro dijo, no, ya me hice la vasectomía. No, eso es diferente. La circuncisión, ¿no? Es quitar las impurezas del miembro viril que se albergan en el prepucio, ¿no? Y ese tipo de impurezas generan bacterias y muchas otras cosas. ¿Sí? Está hablando ciertamente de impurezas. Ahora,
¿Sabe qué me llama la atención? Que habla de circuncisión, ¿sí? Porque podría decir otra cosa. Pero cuando se circuncida, ¿no? El miembro viril. En este caso es una parte ¿qué? Íntima. Lo más íntimo, ¿o no? ¿Es íntimo? Pero aquí el Señor está diciendo, ciertamente, que esa circuncisión en el caso del creyente debe ser ¿qué? Íntima. O sea, haciendo una referencia a lo más profundo de ¿qué? Del corazón. ¿Y sabe quién nos limpió de esas impurezas? Cristo. De lo más íntimo de nuestro corazón, Él nos limpia. ¿Sí me hice entender? Tremendo, ¿no, hermanos? Tremendo. Esa intimidad, o sea, ¿por qué digo íntima? Escúchenme acá. Porque de verdad que las impurezas se guardan es allá adentro, ¿no? En lo íntimo. ¿No les ha ocurrido? O impurezas, hablemos de impurezas, sí, impurezas. Pero esta ilustración, ¿no les ha ocurrido o no les ocurrió en su momento que su mamá le dijo alguna vez: papito, ¿qué tiene? Y ustedes por allá guardando en lo más íntimo, ¿no? Por allá, nada. ¿Por qué? Pero su mamá sí lo conoce y sabe que allá en el fondo está guardando algo. ¿Sí o no? Y son tan mamás, que de verdad insisten y persisten que le sacan a uno eso. Sí, lo que pasa es que me pegaron en el colegio, me quitaron la lonchera y pues todas chiquitas. La mamá sabe, hermanos. O sea, es guardar en lo más íntimo. Y eso que le ocurre a él le generó un deseo como de revancha, como de venganza, pero también de frustración. Se sintió de alguna manera con bullying y eso lo tiene en gran depresión. La mamá sabe. ¿Sabe quién también conoce lo más íntimo de nosotros? Cristo. Y está dispuesto a través de su sangre a limpiar todas nuestras impurezas. Por eso el centro de la predicación debe ser Jesucristo. Y aquí, amados santos, bueno, vamos bien. Dicho lo anterior, entonces la circuncisión debiese ser utilizada como un símbolo para ilustrar la necesidad, una necesidad sí ciertamente desesperada que tenemos cada uno para ser limpios en nuestro corazón. Hermanos, no podemos negar que una persona que tiene algún tipo de adicción que es pecado quiere ser libre, ¿o no? Porque eso es una impureza, ¿o no? La pornografía, las drogas, el alcohol, la idolatría, el amor al dinero, ¿eso no son impurezas? Claro que sí, hermanos. La hechicería, la brujería, todas estas prácticas malditas, ¿eso no son impurezas? Que no deben de estar en el creyente realmente. Pero impureza, deseo de revancha, deseo de venganza, ¿no son impurezas? Envidia, egoísmo, ¿no son impurezas? Eso tiene que ser quitado, pero el único que puede circuncidar nuestro corazón es Cristo. Y en Deuteronomio capítulo 30 versículo 6 se le añade al pueblo de Israel y les dice: circuden pues el prepucio de vuestro corazón. Desde la antigüedad ya se sabía que prepucio, ¿no?, era un señalamiento a impurezas. ¿Pero dónde estaba eso? En el corazón. Y les dice: y no endurezcan su cerviz. O sea, no se porten orgullosamente. Y añade: y que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Mire, nada puede ser peor que guardar impurezas. Eso trae consigo muerte. Ahora, no estoy hablando de muerte física, estoy hablando de muerte emocional, muerte espiritual, confusión mental. Para los cristianos, para nosotros, el rito de la circuncisión es innecesario, hermanos. El Nuevo Testamento señala que la circuncisión debe ser del corazón. Por eso cuando Esteban estaba frente al Sanedrín, le responde a ellos y les dice: incircuncisos de corazón y de oídos.
O sea, impuros de corazón e impuros ¿para qué? Para oír. Así les dice Esteban. O sea que lo que el Señor quiere es circuncidar ¿qué? Nuestro corazón. Él quiere corazones, hermano, no cabezones. Corazones. ¿Para qué? Para limpiar. La circuncisión debe ser una señal externa de un corazón que de verdad ama a Cristo. Así que, hermanos, de cuando acá, hoy, ¿no? Pastor, ¿ya qué hacen la circuncisión? Ay, hermano. Es que a mí me enseñaron que si yo me circuncido acá en la iglesia, soy miembro de la iglesia. Ay, hermano. Lo mismo el bautismo. Pastor, aquí habla también del bautismo, mire, ya de una vez. Y circuncisión no hecha a mano. La circuncisión no fue hecha ¿qué? A mano. ¿Quién obra la circuncisión? Cristo. ¿En dónde? En nuestro corazón. ¿Por quién? Por su vida. ¿Por qué más? Por su sangre. Y echa de nosotros el cuerpo pecaminoso, o sea, las cosas horribles, las cosas impuras las echa de nosotros. Sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados. Ahora, bautismo, descender sepultado, ascender resucitado. Es simplemente una muestra de que has creído. No una muestra para creer. Ay, hermano, no sé si me estoy haciendo entender. No es una muestra para que usted cree. Entonces la gente viene acá, pastor, ¿y será que pues me bautizo? Y le pregunto, hermano, ¿y usted ya se bautizó? Sí, he estado en 7 iglesias y me he bautizado 16 veces. Yo no, hermano, usted lo que viene es enjuagado, jabonado y remojado. ¿Para qué quiere mojarse más, hermano? No, esto es para el quien no se ha bautizado desde el ámbito cristiano, ¿me hago entender? Pero para bautizarse tiene que reconocer primeramente que Cristo es su Señor y su punto. Y viene la doctrina del bautismo. Por eso no se bautizan niños. ¿Por qué? Porque reconocer que he pecado, que desciendo, o sea, me he arrepentido, que haciendo, o sea, que subiendo, desciendo y después haciendo, desciendo que me he arrepentido y haciendo, o sea, que ascendí. ¿Y esto por medio de quién? Del Espíritu Santo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahora soy una nueva. ¿Qué es eso? Entonces, ¿para qué quiere que venga y lo enjuague y lo remoje y lo enjabone? ¿Saben por qué? Porque han convertido todo en dogmas, hermanos, en filosofías huecas. Es que si no te bautizas aquí en esta iglesia no eres miembro. ¿Dónde dice? Ahí no dice eso. Ahí no. Por el que se rió yo no sé, ¿no? Bien, entonces nuestra salvación está ¿qué? Completa. Completa. ¿Qué quiere decir? Que hemos sido transformados espiritualmente. Y eso solamente se lo puede lograr ¿quién? Cristo. ¿Cómo? Circuncidando nuestro. Esto es quitando todas. Nuestra salvación está completa en Él. Ahora, ¿qué más está completo en Él? Ya voy terminando. 13 y 14. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión, ¿de qué? De vuestra carne. O sea, si dice incircuncisión, es que hasta ese momento no se habían quitado las impurezas. O sea, que la carne, en la carne hay ¿qué? Impurezas. ¿Qué es la carne? Este forro que quiere ir en contra de la palabra de Dios. Eso es la carne. Y entonces dice el apóstol, escuche 13, y a vosotros estando muertos, ¿estaban cómo? ¿Eso éramos antes? ¿Sí o no? Ni uno, hermanos. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. O sea, que si estaba muerto quiere decir que yo no reaccionaba a las cosas espirituales. Porque qué muerto que usted ve en un ataúd, usted le dice, porque todos los muertos son buenos, ¿no? ¿No han visto? Todos los que se mueren son buenos. Y entonces la gente empieza a hablarle y a decirles que era el gran papá. El de al lado sí lo sabía quién era. Es que era el gran esposo. La única que sabía era la esposa. Es que él no. Es que los únicos que sabían eran los hijos. Y muchas veces la gente cree que echándole flores a un cadáver, se va a parar y va a decir, gracias. Así tú le digas cosas bonitas, ¿va a reaccionar?
así es el muerto espiritual. Como está muerto espiritualmente, no reacciona al evangelio. Y le parece que lo que le estoy enseñando es una religión o cosas que pueden ser iguales, porque Dios es el mismo para todos, ¿no? Dios es el mismo para todos, ¿no? Y no falta el cristiano que diga, amén. No, señores, Dios no es el mismo para todos. Aterricen. El Dios de la Biblia, este Dios, este Cristo, es exclusivo para unos. ¿Para quiénes son esos? Para sus hijos y para los que creyeron en Cristo. Él es exclusivo para ellos. Entonces no me meta a Dios, a mi Dios, a mi Señor, a Yahweh, al Elohim, al Nisi. No me meta a este Dios, hermano, con los demás dioses, porque Él no se parece a Alá, Él no es Alá. Ni Cristo es Mahoma. Y te recuerdo, Mahoma compró una niña a los 9 años y a los 14 ya la estaba violando y fue declarado el peor polígamo de la historia. Entonces no me lo comparen con Cristo, abusivos. No me comparen a Cristo con Buda, abusivo. Buda y esta religión hindú es atea. No me lo comparen. No me comparen a Cristo con la Virgen, ni se le ocurra, porque el que fue a la cruz derramó su sangre fue Cristo, no la Virgen. Honramos y respetamos lo que dice la palabra de la Virgen, claro, genealogía de Jesús, Mateo capítulo 1 y Mateo capítulo 2, punto, hasta ahí. ¿Y que tuvo más hijos? Sí, punto. ¿Estoy diciendo algo malo de la Virgen? No, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Pero ella no fue la que, por ella no fue que, ella no derramó su sangre, ni fue a la cruz. ¿Fue quién? Cristo. Ni el profeta de los medos, ni de los persas, ni el Feng Shui, ni el Men Shui, ni el Triptitaka, ni ninguno de esos libros sagrados contienen a un personaje como Jesucristo, el que puede circuncidar nuestros de toda impureza. Y aquí, escuchen, nos encontramos con otra perla preciosa, 12, 13 y 14. Dijo mi esposa un día, usted si sigue predicando ahí va a quedar tieso, hermano. Tranquilícese, tranquilícese. Pues aquí entre nos, aquí en voz bajita, sí me gustaría quedar tieso predicando la palabra. De verdad, es un anhelo del corazón. Bueno, algunos dirán, uy, gracias Señor. Pero de verdad, esto se lo digo porque el propósito en nuestra vida no debiera de ser otro, sino la persona de Jesucristo. Si usted dice que es cristiano. Prometí no llorar y no voy a llorar, yo soy un mero de los machos de adeveras. 13 y 14. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué dice? Os dio vida juntamente con Él. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? A ver, léamelo completo. ¿Qué dice? Cuando hablamos de completo es que la salvación es completa y el perdón es completo. ¿Qué hiciste tú? Pastor, es que aborté 5 veces, maté a 4, no sé, hice tantas cosas terribles. Escucha, si vienes a Cristo, Él te perdona todos tus pecados, porque nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Pero solo si vienes a ¿quién? A Cristo. Ahí encontramos el perdón completo. Ahí encontramos el perdón completo. Dice, y vosotros estábamos muertos en delitos y pecados, en la incircuncisión, o sea, en las impurezas de todo lo que hicimos. Pero Él un día nos toma y nos da vida juntamente con ¿quién? Con Él, Cristo. La persona de Cristo nos toma y nos da vida con Él. ¿Y sabe qué hace? Nos perdona todos los pecados. Wow. Yo no sé, pero a mí esto me arruga el corazón, hermanos. Semejante calavera de ese tiempo. Porque sí, ¿qué hacer yo? Y un día conozco a la extraordinaria persona de Cristo. Sin embargo, habiendo conocido la extraordinaria persona de Cristo, les digo con mi corazón, un año después me sentía tan culpable, hermano, y condenado. Y me sentía mal. Yo decía, Señor, pues es que pequé tanto. Para mí era imposible creer que en la cruz
todo era posible, que en la cruz era el perdón. Yo no podía creer eso. Yo creía más que yo era así tan malo, que dije, Señor, no es posible que esto sea. Y me condenaba a mí mismo, tanto que colocaba al frente de mi cama: soy una porquería, soy lo peor, soy hijo del diablo. Yo colocaba todo eso, siendo cristiano, chiquito espiritual, y me sentía mal, hermano, y condenado. Para mí no era la salvación, para mí no era Cristo. Hasta que un día se me abren las escrituras en Romanos capítulo 5 versículo 10 y dice: porque en esto consiste el verdadero amor de Dios para contigo, que tú siendo pecador, Él murió por ti y te da vida juntamente con Él. Ay, descansé, hermanos, descansé. Por eso es la persona de Cristo la que tiene que estar en tu vida, hermano. Es Cristo en la vida de cada uno de nosotros, porque en Él hallamos el perdón completo. ¿Y sabe qué dice? Perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de ¿qué? De los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? ¿Alguien me puede regalar una hoja, por favor, de papel limpia? No tantos, por favor, y no tan rápido. A ver, si no, ay, alguno está pensando: ay, mi cuaderno lindo. Ay. Bien. ¿Alguien tiene por ahí un lapicero rojo así como raro? Un marcador, pero así como raro. Venga, papá. ¿Sabe qué, hermano? Mire, un acta de decretos. Vamos a hablar del acta, ¿sí? Resulta que cuando ¿recuerdan la historia de Job? Dice: Job era un hombre recto, bueno, delante de Dios. Y un día sube Satanás al trono de Dios y le dice el Señor a Satanás, le dice: ¿has contemplado a mi siervo Job? Que es un hombre recto, cuidadoso de todas las cosas. ¿Y sabe qué le responde el diablo? Dice: sí, yo lo conozco, pero lo que pasa es que él lo hace, él no vive de balde, él sabe que. Y entonces el Señor le dice: bueno, tócalo, solamente que no toque su alma, su vida. Y empieza a ser probado Job. Pierde su esposa, pierde sus hijas, lo pierde todo, hasta los amigos, hasta la esposa que le decía, Job le decía: pero es que es el Dios mío, es mi Señor y mi Dios. Y la esposa le dijo: ¿sabe qué? Maldice a tu Dios y muérete. Hasta los amigos se burlaron, lo rechazaron. Sin embargo, cuando tú ves el capítulo 42, dice la palabra que Job fue bendecido al doble. ¿Sabe qué pasó? Ahí en ese momento el acta de decretos que había levantado el enemigo contra él ya no tenía validez, porque lo que tiene validez no son las actas de decretos por lo malo que hayamos hecho. Y si nos convertimos a Cristo, lo que tiene validez son las promesas y las bendiciones de Dios para sus hijos. Eso es lo que tiene validez. Entonces deja de estar pensando en que eres maldito por el pasado. ¿Claros? Entonces el acta de decretos que fue anulada. Entonces aquí están todos los decretos, aquí están todos. Entonces aquí se mire, le dice el diablo a Satanás: mire, ¿sabe qué? Es que él no, papito, no. ¿A quién ponemos de ejemplo? Bueno, no, a mí, porque de pronto le digo a alguien y no vuelve a la iglesia. Mire, este ha sido fornicario, adúltero, robó, mintió, idólatra, amante del dinero, avaro, codicioso, todo. Mira, aquí está. Pregunto: ¿con todos estos argumentos habrá posibilidad para ser bendecido? La respuesta es no, a menos que tú rindas tu vida ¿a quién? A Cristo. Y cuando viene Cristo, mire lo que dice la palabra, escuche. Cuando viene Cristo, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. El término anular de la época era para rehacer un papiro, significaba limpiar y frotar con fortaleza. Entonces, ¿sabe qué? Para que quedara limpio y se volviera a usar, se frotaba, se limpiaba con fortaleza, y el escriba podía volver a usar el papiro y quedaba así, limpio. ¿Sabe qué hace Cristo? Dice la palabra, escuche, sígame ahí juiciosamente. Anulando, o sea, deshaciendo, borrando todo lo de tu pasado, todo lo malo, todo tu pecado. ¿Y sabe con qué? Con mi sangre, dice el Señor. Es con mi sangre, no hay otra. Es mi sangre, es mi vida, es la cruz, es mi vida, es mi sangre.
Por eso es que tú hoy quedas así, limpio, para ser acepto como hijo. Yo no sé si a usted eso no le emociona, pero a mí sí. Y hoy, ¿sabes qué te dice el Señor? Tú eres mío. ¿Por qué, Señor? Porque mi hijo en la cruz te limpió, te lavó, a tal punto de que estando ya en últimas, su corazón habló y dijo: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y quedaste así. Suba acá, papito, pero rápido, con un asientico. Eso es rápido, mijito, con un asiento. Muévase. ¿Qué dirá su mamá que yo lo estoy? El otro, cuando dice que, escuche, mire lo que dice acá: anulando el acta de decretos que era contra nosotros y que nos era contraria, quitándola. ¿Cómo dice? Bueno, es el otro término. Siéntate. No, yo me voy a sentar. Yo me siento. No, siéntate tú. Ok. Ay, pero es que colocaste. No, pero tú no eres eso. No, él no es eso. Entonces, mire, cuando nosotros pecamos, ¿quién tiene el acta de decretos para acusarnos? ¿Quién? Diga: el diablo, Satanás. Satanás es el que va a acusar, porque cada vez que Dios te quiere bendecir, dice: pero ¿por qué la va a bendecir, Señor? ¿Por qué lo vas a bendecir? Está en fornicación, está en adulterio, es un inmoral sexual, es avaro, es codicioso. ¿Por qué lo vas a bendecir? Esa es un acta de ¿qué? De decretos. Pero cuando conoces a Cristo y te arrepientes, dice quitándola. Entonces, ¿quién tiene el acta de decretos? Satanás, ¿cierto? Pero viene Cristo, en ese caso soy yo. No, esto para poner un ejemplo. Pero viene Cristo. Viene Cristo y dice: mire, el diablo sube y dice: mire, aquí está, Señor, mire, aquí está el acta de decretos. No, levanten las manos. Aquí está el acta de decretos, Señor, mire, aquí, levanten las dos manos, eso. Aquí está el acta de decretos. Entonces viene el creyente y dice: Señor, bendíceme, Dios, mírate. Pero el diablo dice: no lo bendigas, aquí está el acta, mire, sigue en fornicación, es avaro, codicioso, mire, ese. El diablo no la suelta, olvídese. A él no le interesa soltar eso. Mire, le practica la hechicería, la brujería. Vea, es pornográfico. ¿Qué lo vas a bendecir, Señor? Pero si este creyente se arrepiente, viene Cristo y dice quitándola. El término quitar ahí es un término que también hace relación a un texto, a un señalamiento en griego que significa arpazo. Arpazo significa arrebatar. Y el Señor quita el acta de decretos. ¿Y sabe dónde la anuló? En la cruz. ¿Y sabe dónde te limpió? Con su sangre. Así que esta acta de decretos ya no es sobre ti. ¿Así queda el diablo? ¿Sí, así quedó? ¿Saben por qué? Porque así obra Dios, hermanos. ¿Sí que estamos completos en Él? ¿Sí estamos completos? Dios bueno, hermano. Dios bueno. Entonces estamos completos con Él en su perdón, pero también estamos completos en su victoria. Mire lo que dice el siguiente versículo. Escucha. Dice el siguiente versículo: estando muertos, anulando el acta de decretos y clavándola ¿dónde? En la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Triunfando sobre ellos. ¿En dónde? Ese triunfo es tuyo. Tus victorias son las de Cristo. Las victorias de Cristo son tuyas. Porque en Él habita la plenitud. Y la plenitud de Él está ¿con quién? Con nosotros. Entonces, cuando un cristiano dice: es que no sé qué hacer, me siento derrotado, me siento fracasado, no sé qué hacer, hermano, eso no es consecuente con lo que cree. Es que parece ser que me hicieron brujería, hechicería, tengo mal de ojo, me pusieron la pata del conejo, la mata de sábila picha por debajo de la mesa. Hermano, ¿qué es esto, por el amor de Dios? Entonces, ¿cuál cristiano? Es que cuando yo era chiquito y mi mamá me pegó con un tarro, me maldijo y por eso es que quedé así. ¿Qué es esto, por el amor de Dios? Entonces, ¿dónde está la victoria de Cristo en tu vida?
Si tienes la salvación completa, ¿sí o no? Tienes el perdón completo y está la victoria completa. ¿A quién tenemos que adorar y siempre dar gracias? A Cristo. Y hermanos, déjenme hacer una reflexión de uno de mis autores. Le dicen a los jóvenes de la alabanza, por favor, los jóvenes de la alabanza. Sí, ay, ya, sí, que bajen. Mire, amados santos, un tremendo autor del siglo, un tremendo hombre de Dios. Bueno, lo voy a mencionar, ¿sí? Juan Calvino dijo lo siguiente: sin el evangelio, Cristo, sin el evangelio que es Cristo, todo es inútil y vano. Sin el evangelio que es Cristo, no somos cristianos. Sin el evangelio que es Cristo, todas las riquezas son miserias, son pobreza, es pudredumbre. Toda la sabiduría es locura ante Dios. Toda esa sabiduría humana es locura ante Dios. La fortaleza, cuando es en Cristo, se refleja en nuestra debilidad. Toda la justicia del hombre está bajo condenación, pero en Cristo hay perdón. Cristo es el evangelio. Por el conocimiento del evangelio que es Cristo, somos hechos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, conciudadanos de los santos, ciudadanos del reino de los cielos, herederos de Dios con Jesucristo, por quien los pobres se hacen ricos, los débiles se hacen fuertes, los simples se hacen sabios, el pecador es justificado, los desolados son consolados, los inseguros son asegurados y los esclavos son liberados, y todo por la persona de Jesucristo. Él fue vendido para comprarnos de vuelta, cautivo para liberarnos, condenado para absolvernos. Él fue hecho maldición para nuestra bendición, ofrenda por el pecado para nuestra rectitud, desfigurado para que nosotros seamos embellecidos delante del Padre. Murió por nuestra vida. Amados, esta es la manera en que Cristo ama. Si no lo crees, mira la cruz. Solo mira la cruz. Y aún en la cruz Él habló, y desde su corazón, y Señor Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ustedes me preguntan hoy, después de tantas luchas y batallas, ¿qué para mí es suficiente? Yo les puedo decir, después de mis luchas y mis batallas, para mí lo único suficiente ha sido Cristo. Aún en mi vida de pastorado, lo único suficiente ha sido Cristo. Por eso hoy, si tú rechazas a Cristo, no importa cuán bueno creas que haya sido en tu vida, cuánto hayas hecho, irás al infierno si rechazas a Cristo. Es por eso que mi deber hoy es llamar tu atención para que te aferres a Cristo, a volver a Él si lo abandonaste. Si un día te apartaste, vuelve a Cristo, que Él está aún con sus brazos como en la cruz. No está en la cruz, pero está como con sus brazos como en la cruz. No le cierres la puerta. Que este sea el tiempo para que tú vivas a la suficiente y única persona extraordinaria, Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Póngase sobre sus dos pies, vamos a orar. Muy bien. Los jóvenes les dicen por favor si bajan un momentico. Muy bien. ¿La persona de quién? Por algo que vale. Está pegando duro la luz. ¿La persona de quién? Es suficiente. Cristo es suficiente. Y si te habías apartado, te habías alejado, que este sea el tiempo. Amén. Y si te sientes incompleto, vas a estar completo en Cristo. Amén. Solamente es que rindas tu corazón, no endurezcas tu cerviz. O sea, no tiene sentido mantenerse erguido y estar afligido. Es mejor rendirse para hallar descanso, reposo y paz en la persona de Jesucristo.
Cierre sus ojos, incline su rostro. Señor, te damos gracias. Gracias porque en ti, bendito Rey Santo, estamos asegurados, Señor. Gracias porque en ti, mi Cristo, hallo fortaleza en medio de mis debilidades. Gracias, Señor, por declararme justo, y esto por medio de ti, mi Jesús. Gracias, Señor, porque en esos tiempos de desolación tú me has consolado, Dios. Gracias, Señor, porque por ti pasé de muerte a vida, Señor, de oscuridad a luz. Gracias, Señor. Gracias. Hoy entiendo como nunca antes ese acto tan aborrecible que incluso hasta despreciado. Yo decía, pero ¿por qué tiene que pasar esto? El que hayas tú sido vendido por 30 piezas de plata. Pero entiendo que fuiste vendido para ir a la cruz, y ahí en la cruz comprarme a mí, Señor. Y me compraste al doble precio. No fueron 30 monedas. Tú me compraste al doble precio, al precio de tu vida y de tu sangre, para traerme de vuelta a ti, Señor, y hacerme libre, Señor. Tú, Señor, fuiste hecho maldición para que en mi vida haya bendición, Señor. Tú fuiste la ofrenda por mi pecado, Señor. Desfigurado, Señor, completamente desfigurado, para que yo pareciese delante del Padre como embellecido, Señor. Hoy entiendo, Señor, cuánto me amas. Hoy entiendo, Señor, cuánto me amas, mi Cristo. Y hoy comprendo, Señor, que mi salvación completa está en ti, Señor. Que me perdonaste mis pecados por completo, Señor. Que incluso jamás te volverás a acordar de ellos, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor. Dígale, Señor, gracias por tu perdón. Un perdón lleno de gracia, Señor. Un perdón que yo no me gané por mis méritos, sino que tú me lo diste porque es un don gratuito, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón, Señor, porque tu perdón proviene de las riquezas de tu gracia. Tu gracia que siempre superará el pecado. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, dice el apóstol. Hijitos, les escribo ya a vosotros, porque vuestros pecados os han sido perdonados por el nombre de Jesucristo, dice el apóstol Juan en su primera carta. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, como dice el salmista, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Jamás otorgarás perdón de mala voluntad, Señor. Tú deseas y anhelas con ansias perdonar al que se arrepiente. Gracias, Señor, porque en ti es seguro que hallo perdón. Gracias, Señor, porque tu perdón es incomparable. ¿Quién como tú, que perdonas mi maldad y olvidas el pecado, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Gracias, Señor, porque por tu perdón también estoy movido a perdonar. Gracias, Señor. Gracias por limpiarme, Señor, por limpiar todas esas impurezas de mi vieja vida, de mi vieja naturaleza, Señor, por borrar, por deshacer el acta de decretos que el diablo tenía contra mí. Señor, gracias, porque esto es por tus méritos, por tu gracia, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Jesús. Y por eso hoy te queremos alabar. Por favor, los niños los pueden tener, los servidores tengan la gentileza. Que sea un tiempo, amados, ahí con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Que sea un tiempo de adorar a Cristo. Que usted levante su voz y adore a Cristo, en el que tienes
completa tu salvación, completo tu perdón y completa tu victoria. Gracias, Señor.